Pues buenos días a todo mundo. En este día vamos a tener como conferencista al doctor Enrique Dussel, a quienes ya conocen. Ahora, antes de presentarlo, simplemente quiero hacer un anuncio que el Sechimex está subiendo a la página una convocatoria para becas de investigación. No les doy más detalles, métanse a la página y tendrán toda la información al respecto. Bien, entonces, al doctor Dussel lo conocen ampliamente, es coordinador del Sechimex y es especialista en una serie de temas, en este caso enfatizando su especialidad en inversión china en América Latina y el Caribe, es especialista en cuestiones industriales también y por supuesto ampliamente en temas de este rubro en China y América Latina. Entonces, el tema de esta sesión es el monitor de la OFDI China en América Latina y el Caribe en 2021, año de la pandemia todavía. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de la sesión lo conocemos. Enrique, por favor, vas a exponer hasta 45 minutos para después darle la palabra a los participantes en esta sesión. Entonces, sin más, te doy la palabra, Enrique, para que comencemos el evento. Bueno, muchas gracias, Yolanda. Muy buenos días a todos. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, Sí. sí. Bueno, Sí. Muy buenos días de nuevo No a está bien, no todos. está abierta completa, doctor. Sí, a ver. Sí, Ahora está mejor, ¿no? está mejor, sí. Bueno, muy bien, de nuevo reitero, muy buenos días, un placer estar presentando ahora en el ciclo de conferencias del Sechimex. Y bueno, la ocasión es, como señalaba Yolanda, la presentación de este monitor de la OFDI China en América Latina y el Caribe en su versión 2021. Estamos muy contentos, como suceden estas cosas y en estos proyectos de largo plazo que estamos realizando en el Sechimex y en la red, de que ya es la quinta versión del monitor. Estamos en el primer lustro de este esfuerzo anual de presentaciones de este monitor, y les comentaré ahí todo un grupo de detalles, ¿no? Me permitiré hacer una breve referencia y a algunos antecedentes del monitor, me parece que son significativos, y me concentraré en la presentación sobre todo en resultados del monitor que me parece que son de la mayor relevancia, ¿no? Yo les recuerdo, la red es sobre todo un resultado del esfuerzo de la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y por otro lado el Sechimex, Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía. Estas dos instituciones hemos logrado colaborar en forma intensa, yo les diría desde 2012, desde que se creó la red, y con un grupo de resultados por parte de la red. Yo les recuerdo, la red está dividida en 4 ejes temáticos. Uno de los ejes es el tema de economía, comercio e inversión, no es el único, y tenemos todo un grupo de publicaciones, yo les diría, por parte de la red. En algunos casos hemos logrado, con muy escasos recursos, empujar y profundizar líneas de investigación particulares, y yo les recuerdo, hemos hecho un esfuerzo también de publicar después de cada uno de los seminarios internacionales de la red. En el 2021, en un par de semanas, tendremos el quinto seminario internacional de la red, lo hacemos cada 2 años. Resultado de estos seminarios y con todo un proceso de selección, hemos publicado los 4 libros, uno por eje temático, que todos estos pueden consultarse públicamente en el portal de la red.
¿no? En fin, hay todo un grupo de objetivos de la red. Ustedes tendrán acceso a la presentación. Omito entrar ahí en detalles, pero yo les diría que la red ALC China lentamente se ha convertido en un punto de referencia con base en trabajos específicos de la red, y yo les recuerdo apoyada por más de 35 instituciones, y el fundamento y la base de la red son los más de 630 expertas y miembros con los que cuenta la red, miembros de América Latina, China, Estados Unidos y otros países, ¿no? Revisen el trabajo de la red y no puedo más que invitarlos a hacerse miembros de la red, participar en el próximo seminario de nuevo del 14 al 16 de junio, donde vamos a tener más de 150 ponentes, entre otros, ¿no? Entrando en materia lentamente, es decir, el tema de la OFDI, yo les recuerdo, para algunos el concepto de la OFDI puede resultar pesado. OFDI es un anglicismo, ¿no? Y se refiere simplemente a la salida de inversión extranjera directa. Usualmente se conoce el concepto de IED, inversión extranjera directa, entrada, ¿no? La IED se refiere a la entrada de inversión y la OFDI se refiere a la salida de inversión. Por eso el uso con mucha precisión de IED, entrada, OFDI, salida, ¿no? La red ha venido trabajando ya desde hace casi 10 años y también en el Sechimex sobre el tema de la OFDI China, las inversiones chinas en América Latina. Yo les recuerdo, entre otros, estos dos documentos, libros publicados, uno en 2014, 10 casos de estudio de empresas chinas en un grupo de países latinoamericanos, y también en nuestro libro de 2019, ya con 15 capítulos, ¿no? Sobre instituciones y características por países de la inversión china hasta 2019. Creo que son avances y contribuciones importantes de la red sobre el tema, de nuevo, de inversiones chinas en América Latina y el Caribe. Y particularmente relevante me parece que es este monitor de la OFDI que hemos estado publicando anualmente en los últimos 5 años. Yo les recuerdo, el monitor es un esfuerzo, un breve esfuerzo, no es un libro, son 10, 12, 13 páginas sobre tendencias recientes de la inversión china en América Latina, y este esfuerzo lo estamos haciendo con una publicación en español, en chino y en inglés. Los 3 documentos en chino, español y en inglés de los últimos 5 años, es decir, 5 años por 3 idiomas, son 15 documentos, pueden todos consultarse en forma gratuita en el portal de la red, y en un subportal que dice Monitoro podrán ahí bajar una cantidad de información, ¿no? Es muy relevante. Yo les recuerdo, y es un tema que en los últimos años hemos venido insistiendo con mucho detalle como parte de un proceso de aprendizaje académico, yo les diría, en la red y en un debate con colegas. Es muy relevante no solo comprender la creciente complejidad de la relación de la República Popular China con América Latina y el Caribe, sino que también, además de esta complejidad, empezar a tejer crecientemente más fino. La experiencia en los últimos casi 15 años y más en el Sechimex, desde el 2012, van a ser ya 10 años en la red, nos lleva a que es importante diferenciar los temas, ¿no?
por ahí he hablado con un poco de ironía, con un poco de sarcasmo, pero creo que con seriedad, de en contra de los jugos verdes, ¿no? Es decir, de juntar comercio, financiamiento, inversión y proyectos de infraestructura, todos juntos para al final terminar planteando como gran conclusión de que hay que mejorar la cooperación entre América Latina y China. Yo creo que hoy en día, por lo menos en América Latina, ya estamos por encima de esta discusión tan generalizada y es importante diferenciar temas específicos de comercio, ¿no? Comercio es importación y exportación y estamos trabajando desde hace más de 10 años a 10 dígitos del sistema armonizado sobre temas de costos de transporte, aranceles por países, por grupos de países. Es todo un complejo el tema del comercio. El tema del financiamiento es otro tema diferente al tema del comercio. El tema de la inversión, entrada y salida de la inversión es un tercer tema y como veremos en un momento, diferente que los proyectos de infraestructura. El tema es de la mayor relevancia, como veremos en un momento, incluso en términos estadísticos, pero muchas instituciones, autores, queridos colegas, juntan proyectos de infraestructura con inversión. Esto creo que desde una perspectiva metodológica, estadística y sobre todo en términos de propuestas de política, no es válido. Hay que diferenciar los temas para llegar a propuestas eh, académicas de investigación y por sobre todo temas de política económica. Si no diferenciamos y juntamos todo y hacemos un jugo verde, nos vamos a encontrar con propuestas, conclusiones, reflexiones finales que no van más allá de un jugo verde, ¿no? Entrando en materia, el monitor de la OFDI en su versión de 2021, ¿no? Yo insistiré en términos de algunos de los resultados. Insisto mucho a todos los interesados, los que están aquí presentes, en fin, colegas investigadores, estudiantes, sobre la enorme riqueza de este monitor. El monitor de la OFDI no es solo este documento, ¿no? Detrás de este documento hay un archivo en Excel que nos ha costado, entraré en materia en un momento, que nos ha costado varios meses de trabajo de todo un grupo de estudiantes y colegas, en donde todos ustedes tienen acceso gratuito al Excel de la totalidad de las transacciones de la OFDI China en América Latina y donde el monitor tiene una enorme cantidad de posibilidades de profundización, como veremos en un momento, ¿no? Hay una cantidad en el monitor de la OFDI, más allá de este documento, hay todo un grupo de investigaciones por país. Tenemos ahí un bonito mapa donde uno le da un clic a Ecuador, a Cuba o a México y uno se va a encontrar con estadísticas, análisis e investigaciones por país. El tema siempre es OFDI, China, en Ecuador, en Argentina, en México o en cualquier otro país. Entonces, una enorme invitación a integrarse concreta y puntualmente a este tema de las inversiones chinas, ¿no? Inicio, porque después se me olvida, en fin, un gran saludo y muy agradecido con Ian Eduardo González Rivas, José Rodrigo Rojas y Mauricio Daniel Telles Nava, quienes apoyaron durante varios meses en la revisión de estas cientos de transacciones chinas en América Latina y particularmente a Leire, quien coordinó este trabajo conjuntamente conmigo. Eh, el objetivo de este monitor, y ahora sí concretamente del documento, es analizar entonces en forma puntual las inversiones
chinas en América Latina hasta 2020, sus principales características, con todo un grupo de variables con las que cuenta la información, ¿no? Yo agradezco ahí mucho, particularmente a todo un grupo de colegas que participan y miembros de la red, ¿no? Crecientemente el monitor, si en sus primeros años, 2017, 2018, dependimos mucho de todo un grupo de bases de datos internacionales, crecientemente hemos logrado, vía la red, no excluyendo a las fuentes internacionales que existen, pero hemos logrado enriquecer en forma muy significativa la verificación de las transacciones de inversión china en América Latina a través del apoyo de especialistas en los respectivos países en América Latina. De nuevo, la red ha sido ahí un instrumento, yo les diría, muy valioso. Metodológicamente, yo les diría, y un tema de la mayor relevancia, y esto lo hemos venido trabajando desde hace un par de años, metodológicamente es de la mayor relevancia comprender la definición de la OFDI, salida de inversión extranjera directa. Hemos trabajado puntualmente sobre este tema metodológico con base en trabajos sobre todo del Fondo Monetario Internacional, la OCDE, también la CEPAL, entre otros. Y yo les recuerdo, y no quiero, esto lo hemos hecho en monitores en años anteriores, pero yo les recuerdo, la principal diferencia, sobre todo para la definición y comprensión y distinción de transacciones de inversión versus propiedad, versus proyectos de infraestructura, es por un lado la propiedad y por otro lado la existencia o no de contratos. En el caso de la inversión, la propiedad siempre es de la empresa que realiza la transacción, ¿no? Es decir, Huawei invierte en Ecuador en telecomunicaciones, ¿no? ¿De quién es la propiedad? Pues nos dirá la empresa, pues no entiendo la pregunta, pues no es del sector público, no hay segundas ni terceras empresas involucradas, siempre es de la empresa Huawei. Y no existen contratos entre empresas porque la propiedad es de una empresa. Esto es muy relevante en el caso de proyectos de infraestructura. Acá se diferencian, yo les diría, transacciones de inversión versus proyectos de infraestructura. En los proyectos de infraestructura, la propiedad siempre es del cliente, ¿no? El gobierno de la ciudad de Toluca, invento, ¿no? Hace una licitación, requiere de un proyecto de infraestructura en telecomunicaciones para ofrecer Wi-Fi gratuito en un área, ¿no? Y contrata a una empresa. Puede ser la misma empresa Huawei. ¿De quién es la propiedad? En todos los casos la propiedad es del cliente, no de la empresa que realiza el proyecto de infraestructura. Primera diferenciación. Y segundo, existe un contrato de licitación donde el gobierno X, ¿no? En fin, dice en 3 meses, en 6 meses, en 3 años, la empresa que realiza el proyecto entregará los resultados, se le paga quincenalmente, mensualmente, etcétera. Estos dos criterios, el tema de la propiedad y de contratos, son fundamentales para comprender la diferencia entre inversión y proyectos de infraestructura. Ojo, puede haber inversión en proyectos de infraestructura, ¿no? Es decir, la empresa Hutchison Ports en América Latina realiza inversión propia de esta empresa, Hutchison Ports o COSCO,
en infraestructura, un puerto, un aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, el tema no es irrelevante. Yo les recuerdo la contribución, el valor agregado del el monitor de la OFDI es presentar información por transacción, ¿no? Es decir, ustedes van a encontrar 480 transacciones de enero de 2000 hasta diciembre del 2020, 480 transacciones fila por fila con un grupo de características. No es resultado, a diferencia de comprender la inversión extranjera directa en América Latina, no es resultado de un esfuerzo macroeconómico, ¿no? Con base en la balanza de pagos, ¿no? Estamos acá realizando un esfuerzo de transacción por transacción, columna 1, enero del 2000. ¿Quién realiza la inversión? ¿Cómo la realiza? ¿En qué sector? ¿En qué fecha? ¿Cuál es el monto de la inversión? ¿Cuál es el empleo generado? Etcétera. Es un enorme esfuerzo. De nuevo, 480 filas, países, empleos y muchos otros, ¿no? La novedad, yo les diría, y estamos muy contentos, y esto pudiera ser de interés para algunos de ustedes, es de que, en fin, este banco de datos va mejorando en la cantidad, en la calidad, va sofisticándose en un grupo de variables, y una novedad muy relevante es que por primera vez incluimos ahora en el 2021 el origen geográfico de la empresa china que realiza la OFDI en América Latina. Para cada una de las 480 transacciones 2000-2020. ¿No? Y esto, como veremos en un momento, lleva a resultados de la mayor relevancia e interés, me parece que en América Latina, pero también para las propias contrapartes chinas. Algo así no existe en América Latina, en Washington y por el momento tampoco en la República Popular China. En fin, el acceso es gratuito, ¿no? Es decir, el esfuerzo de cientos, si no es que miles de horas invertidas por todo un grupo de estudiantes, personales, colegas, etcétera, se puede bajar con un par de clics, ¿no? En fin, de nuevo sin costo alguno, etcétera, etcétera. Acá están los portales donde se podrá ver toda esta información. Yo les recuerdo el tema metodológico y estadístico. Acá nos estamos metiendo en un tema nuevo, ¿no? Es decir, el sector académico está realizando, construyendo estadísticas, ¿no? Como si no tuviéramos que hacer, ¿no? Es un campo nuevo, yo les diría, para más que uno, al menos para mí. Las estadísticas son importantes. Yo les diría, muchos investigadores, pero también estudiantes, personas en el sector público, utilizan estadísticas sin conciencia alguno de lo que están utilizando. Y las estadísticas con base en un fundamento metodológico son muy importantes. Si no, estamos citando y utilizando información sin conocimiento alguno, ¿no? En la gráfica, por ejemplo, les destaco en 2010 la OFDI China, de nuevo, la salida de inversión china, para algunos años, ¿no? En 2010, acá solo estoy incluyendo 3 fuentes, ¿no? Todas hablan de lo mismo, la OFDI China en América Latina y el Caribe. En 2010, CGIT es el China Global Investment Tracker de la Heritage Foundation, ¿no? El CGIT define que América Latina recibió casi 27,000 millones de dólares de OFDI China. 27,000. MOFCOM, el Ministerio de Comercio China, define para el mismo año un poquito más de 10,000 millones de dólares. Es decir, la diferencia es más del 100%.
¿no? Del mismo tema. El mismo MOFCOM, al sustraer, es decir, al restar de la OFDI China en América Latina a las Islas Caimán y las Islas Vírgenes, la OFDI China, según la misma fuente MOFCOM, cae de más de 10,000 millones de dólares a menos de 500 millones de dólares, misma fuente. Entonces tenemos a CGIT, que define a la OFDI China como de más de 26,000 millones de dólares, versus el MOFCOM, América Latina y el Caribe, sin las Islas Caimán y las Islas Vírgenes, 500 millones de dólares. Esa es la diferencia en las estadísticas. Bueno, pues ¿cuál vamos a usar? Y en medio, yo les diría, está el esfuerzo que ha venido haciendo el monitor de la OFDI, que define la OFDI China en alrededor de 12,000 millones de dólares. Toda esta información la pueden encontrar por país, por sector, etcétera, etcétera. Y esto sigue sigue dándose no solo en 2010, sino que para cada uno de los años, yo les diría, hasta el 2020. La diferencia es tan dramática en las estadísticas, en la comprensión metodológica de cómo se define OFDI, es tan dramática que cuando uno aterriza esta información, no para toda América Latina, sino que para países específicos, en algunos años, según la fuente, la diferencia es de signo, ¿no? Es decir, la OFDI China en México es negativa, según algunas fuentes, y positiva para otras fuentes. De nuevo, las estadísticas y el marco metodológico importan, ¿no? Me voy un poco más rápido. En fin, el monitor presenta algunas tendencias internacionales, globales, con base en la UNCTAD y la OCDE, entre otras, ¿no? Yo les recuerdo que la IED ha venido cayendo en los últimos 5 años en forma significativa, también en el 2020, resultado de la pandemia del COVID-19. En 2019, el último dato que existe internacionalmente, Japón, Estados Unidos y China son los 3 principales, las 3 principales fuentes de OFDI, de salida de inversión. Si juntamos a China y a Hong Kong, China y Hong Kong serían el segundo lugar de envío de OFDI a nivel internacional. Hemos analizado el tema con mucho detalle. Ahí hay un detalle estadístico en donde China y Hong Kong continúan presentando el tema estadístico de la inversión, pero también del comercio y otros en forma separada, ¿no? Yo les recuerdo, en 2020 la inversión extranjera directa, según la UNCTAD, cayó en menos 42%. Y para los países en vías de desarrollo, PED, puse ahí para que cupiera en una lámina, cayó en menos 12%. En América Latina, según la UNCTAD y la CEPAL, la inversión extranjera directa que recibió la región cayó en 37%. Es un marco, un punto de referencia relevante para el resto de los temas, concretamente la OFDI China, ¿no? Para variar, hay importantes diferencias internacionales en la recepción de inversión. Hay sectores como autos eléctricos, por ejemplo, y toda esta cadena global de valor vinculada al litio, en donde sigue creciendo los flujos de inversión, versus otros como el turismo, en donde, por ejemplo, las caídas sectoriales han sido muy significativos, ¿no? Una discusión interesante que será relevante en los siguientes años, una discusión relevante vinculada a China,
y a los flujos de inversión, atracción y salida de inversión, es si iniciativas como la Franja y la Ruta, por ejemplo, y recientes acuerdos comerciales como el RCEP que se acaba de firmar hace un par de meses, entre otros acuerdos comerciales, si estos están asociados con flujos, entrada y salida de inversión en China. Al respecto, existe todavía relativamente poco, ¿no? Resultados generales y resultados puntuales del monitor de la OFDI, ¿no? Entonces, la IED y la OFDI China en 2020 tuvieron una dinámica de más 2.2 y menos 0.4% en 2020. Esto, de nuevo, lo estoy contrastando con la caída de la IED a nivel global de menos 42%, ¿no? Es decir, la entrada y salida de capitales en China se han mantenido relativamente constantes y muy por encima de las drásticas caídas de la IED a nivel global. Bien interesante, y ahí encontrarán información detallada en anteriores versiones del monitor, es que este coeficiente de la salida de inversión versus la entrada de inversión en China, en 2020 fue del 80%. Es decir, en 2020 China recibió más capital del que salió. Solo para este periodo 2015-2018, solo en ese periodo la salida OFDI fue superior a la entrada, ¿no? Esto es importante porque en algún momento en este periodo 2015-2018 se pensó, en fin, que este coeficiente iba a ser superior al 100% eternamente en el futuro. No, desde el 18 esto no ha sido. Y yo les diría, sorprende para los que estamos interesados en este tema, inversión y sobre todo la salida de inversiones chinas en América Latina, de que por el momento todavía existe poca información especializada, análisis especializado, y seguimos con estos jugos verdes de juntar N variables de comercio, proyectos de infraestructura y OFDI, ¿no? Algunos otros temas relevantes sobre el monitor. El banco de datos entonces cuenta con 480 transacciones por países, sectores, periodos, con empleo, entre otras cosas, ¿no? Y tiene una enorme posibilidad de profundización. Yo los invito mucho de nuevo a revisar este banco de datos. Yo les aseguro que tiene un muy apasionante potencial, ¿no? Entonces, en 2020, yo les recuerdo, la OFDI China apenas participó con, en fin, casi el 10% de la inversión extranjera directa de América Latina. Es decir, Estados Unidos, la Unión Europea siguen siendo por mucho todavía fuente de la inversión extranjera directa de América Latina, fuente mucho más significativa que China. Esto en muchos casos, yo les diría particularmente en estudios que se están realizando en Washington, entre otros, esto es relevante porque me parece que en muchos casos se sobredimensiona la importancia de China en el tema específico de la OFDI. Puede ser que en comercio, en proyectos de infraestructura, esto sea diferente. Pero de nuevo, China en el 2020 participó con el 9.77% de la IED total de la región. Hay otros países que tienen una participación muy por encima. En 2020, la OFDI China apenas representaron 15 transacciones, es decir, después de cientos de horas invertidas en búsqueda, diálogos con colegas, etcétera, encontramos, claro, ojo,
revisamos el periodo 2000-2019 también, mejoramos la calidad y cantidad de las otras transacciones, pero en 2020 estamos hablando de 15 transacciones de OFDI China por casi 11.500 millones de dólares, ¿no? Y como veremos, con todo un grupo de variables ahí concretas, entre otras, cada OFDI, cada transacción de OFDI de China en la región en promedio fue de 764 millones de dólares. Y un tema muy relevante, y les destacaré el tema en un momento, muy relevante es si bien la OFDI China cayó en 2020 en 33.8%, ¿no? Es decir, 2020 con respecto a 2019, caída importante de la OFDI China, el empleo generado por esta OFDI aumentó en 357%, ¿no? Una de las principales características recientes de la OFDI China en América Latina es su significativa mayor generación de empleo, ¿no? Y veremos el tema con cierto detalle en un momento. En general, solo para reiterar, desde 2000 hasta 2020, dividiendo el periodo en subperiodos, hay una clara tendencia al aumento de la OFDI China con respecto a un grupo de variables, ¿no? En el periodo 2000-2004, la participación de la OFDI China sobre la IED regional fue, en fin, apenas superior al 8%. En el 2020, como les señalé hace un momento, ya se acercó al 10%, ¿no? Entonces, claramente hay una tendencia a incrementar la presencia de la OFDI China en América Latina. Un par de resultados que destacaría, de nuevo con base en el banco de datos que ustedes pueden revisar íntegramente, ¿no? Las nuevas inversiones, yo les recuerdo la inversión extranjera directa, entrada o salida, OFDI, se divide usualmente en nuevas transacciones o en fusiones y adquisiciones, en inglés merger and acquisitions, ¿no? Y las nuevas inversiones que China ha realizado en América Latina, yo destacaría lo siguiente sobre todo. Estas 15 transacciones en 2020 apenas representaron el 4% del monto de la inversión, ¿no? Estamos hablando de más de 11.000 millones de dólares, nuevas inversiones, el 4% de 11.500 millones de dólares, ¿no? Pero fueron muy relevantes en la generación de empleo, ¿no? Las nuevas inversiones, y esto tiene nombre y apellido, como veremos en un momento, las nuevas inversiones chinas en América Latina, es decir, no de fusión y adquisición, sino que nuevas inversiones, generaron el 95% del empleo generado por estas inversiones en la región. Otros resultados que quisiera destacar. Desde una perspectiva de los países, probablemente yo les diría del monitor de la OFDI en el 2021 en general, el monitor refleja una muy significativa diversificación reciente de la OFDI China en América Latina, entre otros por países. Es muy relevante comprender que si históricamente la OFDI China en América Latina se concentró sobre todo en Brasil y parcialmente también en Argentina, sobre todo en la primera década del siglo XXI. En los últimos años, un grupo nuevo de países, particularmente Colombia, Chile, México y Perú, han sido el principal destino de las inversiones chinas. Esto tiene que ver con problemas económicos y de otra índole en Argentina y Brasil, pero tiene que ver con la diversificación sectorial de la OFDI China.
Me voy a repetir en un par de ocasiones en cuanto a esta diversificación y en contra, yo les diría, de esta idea de que la OFDI China se concentra en Brasil en la extracción de materias primas. Eso fue en un periodo. En el más reciente periodo, no es de que se hubieran eliminado o cancelado las inversiones chinas en materias primas, pero de pronto aparecen nuevos países, nuevos sectores. Es importante en el medio académico, en el medio de la política económica, actualizarse y no quedarnos con lo que la inversión china hizo hace décadas, ¿no? Justamente en términos, y encontrarán en el monitor ahí información detallada, ¿no? Para darles una idea. Si en el periodo, por ejemplo, 2005-2019, el 94% del monto de la OFDI se concentró en materias primas, esto cayó en forma muy significativa posteriormente. Para el periodo 2015-2020 siguen representando el 51%, es decir, más de la mitad. Pero del 94-95% al 51% es un cambio significativo de la OFDI China en la región. ¿Y qué es lo nuevo? Lo nuevo son sobre todo inversiones chinas en los sectores de servicios y orientados hacia el mercado doméstico. Aquí de pronto el monto de la OFDI y el empleo generado juegan un papel muy relevante. De nuevo tendrán acceso a esta información, subiremos en muy breve el PowerPoint y podrán revisar esta información sin ningún problema. Y esto significa, desde otra perspectiva sectorial, significa, entre otras cosas, que si minerales, metales, minerales y minería participó con más del 80% de la inversión china en 2000-2004, esto cayó al 25%. ¿Qué sectores están jugando un papel relevante? De nuevo, otros sectores vinculados a la energía, telecomunicaciones y transporte, entre otros. Otros resultados del monitor de la OFDI, y para ir terminando la presentación, el tema de la omnipresencia del sector público en China es relevante para comprender la OFDI en América Latina. Es decir, para la totalidad del periodo 2000-2020, por ejemplo, las empresas chinas públicas participaron con casi el 80% del monto de la OFDI, 80%, ¿no? Omnipresencia del sector público. Sin embargo, por ejemplo, ya en el periodo más reciente, 2020, las empresas públicas chinas apenas generaron el 5% del empleo en América Latina. La contraparte son las empresas privadas, es decir, las empresas privadas en el 2020 generaron el 95% del empleo vía OFDI. Es un tema, me parece que muy relevante. 2 o 3 resultados más y termino la presentación. Acá quisiera simplemente destacar y presumirles, si ustedes quieren, la información nueva, esta contribución, con base en la información geográfica de la empresa que realiza la OFDI en América Latina. Es decir, si viene de Pekín, si viene de Shanghai, si viene de Guangzhou o Guangdong, etcétera, etcétera. Resultados que permiten una enorme profundización y yo les diría hasta políticamente relevantes, ¿no? Es decir, a ver, la omnipresencia del sector público chino en la OFDI América Latina está estrechamente asociada, acá se podría hacer econometría y mucho más, está estrechamente asociado con Pekín, ¿no? Es decir, las empresas chinas públicas son particularmente empresas establecidas en Pekín.
Y las empresas privadas que realizan OFDI en América Latina y que han sido crecientemente dinámicas en los últimos 5 años son no Pekín, ¿no? Es decir, son Hong Kong, Shanghai, Guangdong, entre otros, ¿no? Ustedes en el banco de datos de 480 transacciones podrán revisar caso por caso, año por año, país por país. Esto es de la mayor relevancia, yo les diría, incluso desde una perspectiva de política económica. ¿Queremos atraer inversión china? Bueno, queremos atraer inversión china pública o privada. Y eso, y ahí la geografía de donde se encuentran las empresas, la casa matriz de las respectivas empresas chinas es de la mayor relevancia. Estoy terminando este último resultado. Mucho de esto, y en el 2020, depende de una empresa. Y de nuevo, uno de los valores de la información que estamos poniendo a disposición de ustedes en forma pública, mucho de esto en 2020 depende de una empresa. ¿Cuál empresa? Didi, ¿no? Algunos se habrán enterado de Didi, otros no, pues se ven motocicletas que están dando vueltas por la ciudad y el país que dice Didi y compite con Uber Eats y muchos otros. Tan solo esta empresa privada con su casa matriz en Pekín es una gran excepción, ¿no? El resto de las empresas privadas que realizan OFDI en América Latina, prácticamente todas están fuera de Pekín, con excepción de Didi. Didi generó en los últimos 2 años más de 162,000 empleos en América Latina, particularmente en Colombia y en México. Esto nos abre de nuevo un enorme potencial de profundización y mejoría de la comprensión del empleo generado por la inversión china en América Latina en cuanto a su calidad, ¿no? Se podrá analizar, discutir la calidad mejor que el promedio nacional, regional, local, etcétera. Pero esta única empresa, con muy poca inversión, está generando docenas de miles de empleos en Colombia y en México y seguramente lo profundizará en el corto plazo en otros países de América Latina. Didi, de nuevo en América Latina. Termino un par de conclusiones muy generales. No puedo más que invitarlos de nuevo a integrarse a estos esfuerzos que estamos haciendo de diferenciación, metodológicos, de generación de estadísticas. Yo les diría en contra del creciente autismo de los disque think tanks en Washington, que ni think ni tanks, ¿no? Y entonces hacen nuevos jugos verdes sin leer chino, sin leer español, etcétera, etcétera, y juntan 5 variables y se inventan propuestas y otros temas, ¿no? El tema de la diversificación de la OFDI China en América Latina es de la mayor relevancia, ¿no? Es decir, el tema de que la inversión china solo se orienta hacia un par de países en América del Sur en busca de materias primas, lo sigue siendo un tema relevante, pero se ha diversificado en forma muy importante en la manufactura, en servicios, en actividades vinculadas al mercado doméstico de Argentina, Brasil, México, Guatemala y muchos otros países, ¿no? Y yo les diría, por último, en aras de realizar investigación hoy y en el futuro, pero también para la atracción de inversión, es muy importante conocer las características chinas de la OFDI en América Latina. Si no conocemos estas características por países, por sectores, por origen geográfico, y queremos seguir buscando atraer inversión china en América Latina sin mayor conocimiento de las experiencias en los últimos 20 años, nos encontraremos, en fin, en la mayoría de los casos con experiencias muy limitadas y me temo que en la mayoría de los casos fracasadas si no conocemos lo que está sucediendo, ¿no? En fin,
termino con ello la presentación. De antemano les agradezco por su paciencia, por sus tiempos. Revisen el monitor, denle los 2 o 3 clics para bajar el archivo Excel. Apóyennos en mejorar esta información y pues bienvenidos a un tema muy apasionante con implicaciones en la investigación, en políticas económicas específicas y en debates que se están llevando a cabo, ¿no? Muchas gracias. Listo. Pues un apasionante tema, desde luego. Una novedad en el enfoque. Muchas gracias, Enrique. Tú tienes acceso a las preguntas del público. Entonces, te pido que tú las respondas en tus propios términos. ¿Te parece? Entonces, Me parece. adelante. Mira, voy respondiendo a algunas preguntas. Me pregunta Santiago Roca si diferencio entre inversiones de bienes de capital, entre otros. No, por el momento el banco de datos no nos permite, pudiera ser un esfuerzo interesante, pero por el momento el banco de datos no contempla la diferenciación de bienes de capital, bienes intermedios y otro tipo de bienes. No, no es fácil porque de nuevo solo contamos con la información a nivel de transacción. Pero es una buena pregunta que por ahí en el futuro bien pudiéramos buscar mejorar. Pero de nuevo el trabajo acá es enorme. Ya contamos solo con 480 transacciones donde tenemos certeza de que éstas se hubieran realizado. No son anuncios de proyectos, ¿no? La CEPAL en su último informe de inversión extranjera directa ahí ha tenido un retroceso muy significativo porque de pronto incluye anuncios de inversiones. Pucha, pues anuncios, pues les tacos de lengua, pues se podrán imaginar, pues hay muchos. Yo me imagino que en los próximos 20 años voy a invertir mucho en Centroamérica. Pues del anuncio a la realidad es un largo trayecto, ¿no? Pregunta Mónica Vergara, ¿existen datos en el monitor que se enfoque específicamente en la cooperación china en América Latina? La cooperación como tal es otro tema, no tiene nada que ver con ni comercio, financiamiento, proyectos de infraestructura, ni inversión. Acá el tema es OFDI, inversión. Eh, Muchas veces, justamente acá hemos dirigido un par de tesis en el SECHIMEC sobre el tema de la cooperación. Muchas veces las contrapartes chinas incluyen comercio, infraestructura y hasta inversión en la cooperación. Bienvenidos al jugo verde, ¿no? Acá el tema es solo inversión, ¿no? Nada más, ¿no? Entiendo, acá dice, entiendo que, pregunta Lourdes Sosa, entiendo que el tema de hoy no incluye financiamiento. Es correcto. Lourdes, te invitaría a revisar el libro de la red de 2019, hace un poquito más de un año, con 17 capítulos sobre instituciones y países, con especialistas y miembros de la red, sobre el tema de financiamiento. No comercio, no inversión, no cooperación tampoco, sino que financiamiento, ¿no? Entonces sí, correcto, esta inversión a la cual el tema que presento hoy, la OFDI China, tiene diferentes fuentes de financiamiento. Puede ser intraempresa, ¿no? ZTE obtiene de recursos propios el financiamiento para realizar una inversión, pero puede ser a través de un banco chino en un país específico, etcétera, etcétera. Es una discusión completamente diferente la fuente de financiamiento de la inversión. Entonces, efectivamente, el tema no lo traté hoy porque es otro tema, ¿no? Podría ser la presentación del libro
de 2019, ¿no? Existe interés de China en el corredor transísmico, solo en Tren Maya. En un par de semanas vamos a estar presentando otro monitor. El año pasado presentamos por primera vez el monitor de los proyectos de infraestructura de China en América Latina 2020, y en un mes, un poco más, será el monitor de los proyectos de infraestructura de China 2021, con información súper relevante, ¿no? Y en donde yo les adelantaría que los proyectos de infraestructura en monto y empleo y número de proyectos ha aumentado en forma muy significativa en el 2020, independientemente de la pandemia, ¿no? Pero les pido ahí, en fin, no mezclemos, no hagamos jugos verdes, y en un par de semanas tendrán acceso a este monitor de los proyectos de infraestructura, en donde el Tren Maya en la península de Yucatán es uno de los proyectos relevantes, pero hay varias otras docenas en el 2020, ¿no? Pregunta Andrés Ruiz Furlong, el tema podría estar presente durante la visita de Marcelo Ebrard a China. No sé, no tengo la agenda del canciller Marcelo Ebrard. Pareciera que se trata sobre todo de una, ¿cómo decir?, de una visita vinculada sobre todo al tema de salud, ¿no? Mascarillas, vacunas, respiradores y otros más, ¿no? Desgraciadamente la Cancillería mexicana, como la mayoría de las cancillerías en América Latina, no han destacado por un conocimiento y por una propuesta precisa de lo que estas visitas pueden lograr o no en la República Popular China, ¿no? Sorpresas da la vida, pero de nuevo, al momento, la mayoría de las delegaciones del sector público federal, y más incluso a nivel estatal y a nivel local, no comprenden todavía el tema, por ejemplo, muy concreto y específico de la inversión, ¿no? Que no tiene que ver con infraestructura, con comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pregunta Amador Rodríguez, estamos viendo en esta tendencia de OFDI los esfuerzos totales de la política de la Belt and Road, de la franja y la ruta. No, no, yo te diría que sorprendentemente estos esfuerzos de todo un grupo de empresas, en algunos casos específicos pudieran estar vinculados a la iniciativa de la franja y la ruta, pero muchos otros son, en fin, tienen décadas, ¿no? Es decir, empresas como Hutchinson Ports, por ejemplo, pues tienen décadas de estar invirtiendo en América Latina en puertos, antes de que existiera la iniciativa de la franja y la ruta. Lo mismo en telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pero no obstante, y yo señalaba el tema específico, sería interesante en las 480 transacciones realizadas por China en América Latina, tener una columna de cuáles de estas estuvieran vinculadas con la iniciativa de la franja y la ruta, ojo, más allá de formalidades, ¿no? Porque está toda esta discusión de cuándo América Latina y el Caribe es considerada parte de la iniciativa de la franja y la ruta. Entonces algunos colegas chinos dicen, no, es que por primera vez en enero del 2018 el presidente Xi Jinping señala explícitamente que América Latina es parte de la iniciativa. Ah, bueno, pues entonces existe desde el 2018, ¿no? Eso afecta a que Huawei siga invirtiendo en América Latina, o Costco, porque ahora de pronto existe la iniciativa de la franja y la ruta. Personalmente soy escéptico, ¿no? Es decir, estamos viendo una tendencia desde el 2000, ¿no? Desde el 2013, por países, diferenciación crecientemente de empresas privadas, etcétera, etcétera,
Creo que por el momento la iniciativa de la Franja de la Ruta juega un papel menor en la OFDI China, pero de nuevo es un tema que habrá que analizarse, como propuse en la presentación, con detalle, ¿no? Rob Soutar pregunta, pero ¿cuál sería la expectativa de la cantidad de la OFDI China en ALC post pandemia? Mira, yo no tengo bolitas, Rob, bolitas para inventarme nada para el 2021, el mediano y el largo plazo, pero todo indica que la presencia china, particularmente ante esta creciente diversificación por país, por sector, la propiedad, es decir, una lenta creciente presencia y dinamismo de la OFDI China privada, todo indica a que esta seguirá creciendo en forma significativa. De nuevo, en el ámbito de la OFDI, otros países, Estados Unidos, la Unión Europea, tienen todavía una presencia significativamente superior a China, ¿no? Entonces, por ello señalaba en la presentación no sobreenfatizar a la República Popular China. China juega un papel mucho más significativo en el comercio que en la OFDI, ¿no? No juntemos las cosas, ¿no? Entonces, pero todo indica a que la presencia de la inversión china, de la OFDI China, seguirá creciendo, y de nuevo en algunos países específicos, ¿no? En Colombia, en México, en Chile, en Perú, la presencia en los últimos años ha crecido en forma muy significativa. Pregunta Lourdes Sosa, última pregunta, ¿hay presión de Estados Unidos sobre el tema de la IE de China? Mira, yo te diría, mi análisis, Lourdes, es uno de que sorprendentemente los famosos think tanks pues hacen jugos verdes, y como le quieren pegar a Venezuela, pues entonces dicen, sí, la inversión china en Venezuela, y por eso el sector militar, y están apoyando, pero no hay mucha calidad en el análisis siquiera de los think tanks y de colegas muy queridos en Washington sobre el tema. Lo que quieren hacer es pegarle a Venezuela. Bueno, está bien, están en todo su derecho, si ustedes quieren o no, de pegarle a China por su participación en Venezuela. Pero los resultados diferenciados, comercio, inversión, financiamiento, proyectos de infraestructura. En el caso de Venezuela, por ejemplo, uno se encuentra que el comercio China-Venezuela es muy significativo, el financiamiento de China en Venezuela es muy significativo, la inversión y los proyectos de infraestructura de China en Venezuela son prácticamente nulos, ¿no? Yo acá los invito a revisar los trabajos muy puntuales y detallados, por ejemplo, de Carlos Piña, lo encontrarán en los cuadernos de trabajo del Sechimex y en varias otras publicaciones de la red, ¿no? Entonces hay que tejer fino, ¿no? Y no caer en, le quiero pegar a China por lo que está haciendo en Venezuela y hago un jugo verde y no sé diferenciar. La OFDI China en Venezuela es prácticamente nula. Bienvenidos a una discusión que yo no, que yo desconozco. Ahí hay colegas venezolanos que conocen con mucho mayor detalle, ¿no? En otros casos, en Brasil, por ejemplo, el tema de comercio, inversión y proyectos de infraestructura es mucho más significativo, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. Estos 4 temas señalados varían mucho entre países, ¿no? En algunos países como México, yo les diría, hasta el 2019 los proyectos de infraestructura de China en México eran 0, ¿no? Y 2020 de pronto, vamos a ver este monitor en la infraestructura, en 2020 de pronto contamos con todo un grupo de nuevos proyectos de infraestructura de China que no se habían realizado en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, hay que tejer ahí más fino.
presiones de Estados Unidos parece que existen, pero de nuevo me parece que con un análisis muy, muy limitado, ¿no? Conozco al CGIT, a la Heritage Foundation, al Woodrow Wilson Center, al Atlantic Council, y siguen con debates muy abstractos, muy generales, con poca claridad. Dirá alguno que bueno, ¿no? Está bien. Pero estas presiones, yo les diría, son bastante simplemente generalizadas, ¿no? Cuidado con la trampa de la deuda de China. Pero con una o dos excepciones en América Latina, la deuda externa de América Latina con China es realmente ínfima. Pues los principales acreedores siguen siendo pues Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Pero bueno, en fin, en este jugo verde se vale especular, y como la contraparte, muchos de los investigadores, especialistas, lectores, pues tampoco saben mucho sobre el tema, pues se hace ahí un engrudo en donde al final se entiende bastante poco, ¿no? Bueno, Pues yo creo que creo que fueron esos son todos. los principales temas planteados, Yolanda, ¿no? Bien, son todas las preguntas. Entonces, Enrique, te agradecemos enormemente esta sesión. Ya estaremos consultando tu base de datos en cuanto apaguemos la computadora, ¿sí? Y los invitamos a todos a visitarla, a revisarla y a usarla, ¿sí? Muchas gracias. Los invitamos para la siguiente sesión dentro de 15 días y pues que tengan mucha salud. Y hasta Yolanda, solo un breve tema, entonces, como ya señalabas, los invito a revisar el monitor como tal. Está en chino, está en inglés, está en español. El que quiera mejorar su chino, pues puede revisar el documento y a ver cómo andamos en chino. Eh, a revisar la información, a revisar todo el esfuerzo que hemos hecho de documentos de investigación que existen sobre respectivos temas, ¿no? Preguntaba ahí Lourdes Sosa sobre el caso de Panamá. Yo la verdad es que, bueno, sé de algunas cosas, de otras no, de Panamá no sé nada, pero en el monitor de la OFDI van a encontrar todo un grupo de transacciones para el caso de Panamá, y en el libro de 2019 sobre la OFDI China en América Latina, por ejemplo, Nehemías Yaén realiza todo un capítulo sobre el tema de las inversiones chinas en Panamá. Entonces ahí, Lourdes, no puedo más que invitarte con un par de clics a bajar el documento en inglés. Hay un gran esfuerzo, ¿no? Ahí no puedo más que invitarlos a integrarse a este esfuerzo. Y ya. muy bien. Pues muchas gracias, que tengan muy buen día y repito, mucha salud. Hasta Buen luego. día Bye. y mucha salud. Gracias.